Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Curioseame. Otra vez es miércoles y hoy les traemos un tema súper interesante. Y es un tema que además ya nos habían comentado que si querían que les hiciéramos esa segunda parte. Si no fueron a ver el anterior episodio en donde hablábamos de qué es eso del hijo favorito, que les preguntábamos, ¿les gustaría hablar del síndrome del hijo único? Pues vayan primero y después vuelven a este. Entonces, Exactamente. pues ya Vamos les a dijimos. hablarles del síndrome del hijo único. ¿Qué ¿Qué es es el eso? síndrome del hijo único? Es una característica que se da en las personas que no tienen hermanos. Entonces se tiende a pensar que las personas que son hijas únicas, cuando crecen, son gruñones, son egoístas, son más cerrados. Entonces eso es el síndrome del hijo único. Sí. Y son personas que creen merecerse todo, ¿ya? Eso es un poco el síndrome del hijo único, cosa con la que yo no estoy completamente de acuerdo después de haber hecho un el research. research. Lo que pasa, cuando hablamos del síndrome del hijo único, es literalmente como lo mismo que decimos que las personas que tienen hermanos son de tal forma y las personas que no tienen hermanos son de tal otra. O sea, es una generalización que se hace de la gente que nunca se puede, o sea, lo que siempre hemos dicho cada curiosidad y es que nunca se puede hablar 100% de que algo es o Todo no es. depende, todo depende. Como Como el en el derecho, todo depende. Pero este síndrome es algo que se empezó a llamar así porque se empezó a ver que los hijos únicos tenían ciertos comportamientos que los hacían un poco más difíciles de convivir que las personas que tenían hermanos. Como Porque, egocéntricos, malcriados, egoístas, claro, porque caprichosos. Dicen que es como esta idea de un niño que se vuelve como un tirano, por así decirlo, porque no está acostumbrado a tener que compartir con otra persona. Porque las personas que tenemos hermanos, pues estamos compartiendo todo el tiempo con alguien. O sea, exacto. que incluso nos puede pasar lo contrario, y es que los que tenemos hermanos no sabemos a veces tanto estar solos. En ese sentido de, pues yo, por ejemplo, acá les digo un fact mío, Sí. yo compartí cuarto toda mi vida. O sea, toda mi vida es, primero compartí cuarto con mi hermana mayor y después con mi hermana menor. Entonces, hasta hace literalmente 6 meses yo compartía cuarto. Entonces, yo no sé bien qué es ese sentido de privacidad, de estar solo, porque siempre estoy acompañada. Y si uno acuerda que en mi casa hay mucha gente todo el tiempo. Entonces, pues son comportamientos que son un poco diferentes, pero que terminan teniendo ciertas repercusiones en la gente. Sí, de acuerdo. Según un estudio que se hizo en Finlandia en el 2017 se encontró que las personas que son hijos únicos tienden a ser más depresivas. ¿Qué va? ¿En serio? Porque una persona que es que tiene hermanos, pues se siente más acompañada. Pero también hay una cosa, y este mismo estudio lo decía, y es un poco complejo porque también hay casos en donde el autoestima de las personas con hermanos se ve más afectada. Porque entre hermanos hay más competencia y más rivalidad, entonces uno se da muy duro. Pero el tema del acompañamiento sí es mayor, evidentemente, cuando uno tiene hermanos. Pues, por ejemplo, aquí como una anécdota mía, ahorita que lo acabas de decir, se me vino a la cabeza. Cuando nosotros éramos más pequeñas, mi hermana mayor y yo nos aliábamos en contra de mi hermana menor, porque uno de chiquitos así, o sea, o si no, entonces se aliaban ellas dos contra mí o lo que fuera y más porque éramos tres, y eso son cosas que a uno sí le caen, o sea, hoy en día yo hago el chiste y le digo a mi hermana como yo tengo traumas por culpa tuya, pero es un poco real, como que uno de tanto interactuar con los hermanos a veces pasa que pues surgen competencias o Claro, surgen y sobre como... todo entre hermanas, ¿no? Sí, surgen como esos roces que también a veces Esas rivalidades pueden terminar creando un dolor como sincero y unas heridas que te pueden llegar a quedar como... se prolongan. Sí, o sea, y lo hemos hablado, o sea, hoy en día que ya somos mucho más grandes y que hablamos del tema, es como, pucha, tú me creaste muchos traumas. Entonces voy a poner un ejemplo, yo tenía un serio trauma con mis orejas. Entonces que mi hermana me decía, no, tú eres Dumbo, o sea, aquí están mis orejas. Tú eres Dumbo, literalmente. No tiene nada como, las orejas. mira cómo eres de orejona, no sé qué. Y uno se lo dicen de chiquito, como, ay, jaja. Uno crece con eso, o sea, de verdad, a mí hoy en día tampoco es que me sienta tan cómoda mostrando mis orejas, por ejemplo. Y lo he intentado como interiorizar y decir, de verdad, no tienen nada grave en mis orejas, pero igual es común. Claro, cuando y quedó. te dijeron. Claro, Por los hermanos, pero en cambio, así como tienen cosas como negativas los hermanos, también tienen muchas otras cosas positivas que a veces le falta a un niño que es hijo único. Entonces es compartir con otros y es sobre todo aprender a tener que ceder, porque cuando tú eres un hijo único, mal que bien, no es que se haga todo lo que tú quieras. Pero tú estás acostumbrado a que tú eres el centro, o sea, la atención, el amor de tus papás es solamente para ti, los regalos de Navidad son solamente para ti. Cuando tú eres un hermano, pues cuando tú tienes hermanos, es completamente diferente. Entonces yo estaba leyendo en este mismo estudio en Finlandia
y decía eso, como lo que se tiene que hacer en la educación con los hijos únicos es fomentarles digamos, las interacciones sociales. Con otros porque niños, los sobre niños, todo. exactamente, porque, y poner un ejemplo de cuando están en una clase de educación física y tienen que hacer una línea, el niño de los hermanos le importa 5 hacerse de últimas, pues alguna vez le tocó hacerse de últimas con los hermanos, pero los hijos únicos siempre tienden como a irse para adelante y como a tratar de ir primero porque ellos siempre han sido primeros en su familia, y eso no está mal, no es que sean egoístas, simplemente son las formas como crecieron. Entonces no es como que los niños únicos sean egoístas, egocéntricos y lo que sea, sino que simplemente son características con las que crecieron, pero eso no necesariamente Yo tengo los una determina. pregunta. ¿Tú qué tienes? Pues porque uno siempre tiene amigos que son hijos únicos y amigos que no son hijos únicos. ¿Tú notas la diferencia? Sí, ¿Qué tienen de diferente para ti tus amigos hijos únicos a los que no son? son más consentidos. Total, esa es la palabra que yo iba a usar. Son más consentidos. Pero hay una cosa también, que hay una salvedad que quiero hacer aquí, y es también muy importante. En las familias, pues, por ejemplo, en mi familia, ¿qué pasa? Son 2 hijos hombres mayores y luego voy yo, que soy una niña. Yo soy la luz de mi papá. O sea, mi papá se muere conmigo. La hija favorita. La favorita. Mi papá se muere conmigo. Entonces yo creo que en ciertos casos uno puede también tener hermanos, pero siempre haber sido el primero en todo, ¿sí me entiendes? Como yo era la niña, entonces yo era la consentida, yo era la primera en todo, yo era la que más regalos ¿sabes? A eso Sí, es a lo que me entiendo. refiero, como también depende de las dinámicas familiares, las características de cada niño, porque también conozco niños que son hijos únicos y son unos bacanes, son inclusive más maduros, que esto es otro fact, los hijos únicos son más maduros. ¿Por qué? Porque tienden a compartir más tiempo con personas mayores a ellos. Entonces eso los hace más maduros y también más independientes. Entonces creo que eso depende mucho de las dinámicas familiares y de cómo crecen los niños. Es que yo pienso en un hijo único y a mí se me viene a la cabeza una amiga que si estás viendo y escuchando este capítulo vas a saber quién es, que siempre le digo como es que tú eres demasiado hija única. O sea, eres muy hija única y la palabra puede terminar siendo a veces caprichosa. O sea, y no lo digo caprichosa como un malo, sino está muy acostumbrada No sé de a quién eso, hablas. como que el novio la complace en todo. No sé de quién hablas, pero bueno. Ah, ya. Y entonces, ¿qué pasa? Que ella está acostumbrada a que las cosas se hagan como ella quiere, que es como, no, pero es que sí y punto, y uno le está preguntando la razón y es como, sí, punto, y uno le dice como, o sea, yo le digo con todo el cariño y siempre se la monto, eres muy hija única, aprende a ceder. A eso es a lo que me refiero, con que aprendas a ceder. Y hay otras mis amigas que así tienes que saber cuál es, que ella tiene una hermana, pero igual a veces le digo que es muy hija única. Tiene una hermana. Pasamos mucho. Ah, ¿Sí? ya sé. ¿Ya? Sí. Y le pasa un poco lo mismo. Y Ajá, sí. no, Güey, ella es muy hija única. Muy hija única. No es hija única, pero es muy hija única a la vez. Ustedes la quieren mucho. Y es porque hija única, y la palabra acá no es caprichoso, sino que son un poco obstinados en el sentido de, pues estoy acostumbrado a que se hace lo que yo digo un poco más. Y eso es normal, o sea, es una dinámica que es normal cuando eres el único niño entre adultos, o sea, es que eso es normal, yo siento un poco, pero no necesariamente es malo, sino pues que uno tiene que aprender como a ceder, siento que a ver en dónde estás llegando ya al límite de hacer como un berrinche o en verdad, pues porque sí estás parados en una posición. Y es que no, esto no solamente, esto es un fact, y es algo que no pasa solamente con los hijos únicos, sino que no sé si tú has visto o has leído alguna vez, porque a mí este tema me parece súper interesante, que hablan que los hijos, o sea, de acuerdo a la posición en la que tú naces, comparten mucho unas características, y hay un montón de estudios. Entonces, que el hijo mayor o el hijo único normalmente son mucho más serios, Más calmados. En mi calmados. familia funciona igual. El No, de la en la mitad es mía un también. terremoto. Es un terremoto. Santiago, mi hermano, es el terremoto de la casa. Nicolás es el Serio, el calmado. Y yo soy como el in-between. La consentida Total. in-between. Que es como ni para un lado ni para el otro. Oigan, y todos los casos que yo conozco, sabes que todos, no sé, ustedes pónganse a pensar, entonces en sus amigos y en sus familias pasa lo mismo. Y es, el hermano mayor siempre es mucho más centrado, es serio, pues mira, Pancha es mucho más centrada, seria. Pero en lo que estoy está. pensando en una cosa. Luego vengo yo, que soy mucho más... ¡ah! Y luego viene mi hermana María José, pero es que ella es sánduche también, o sea, ella no es la menor, entonces también puede tener más comportamientos de uno y de otro. Pero en todas las familias que conozco pasa Federico? exactamente lo mismo. No, Federico también es calmado. Sí, pero porque es todo también consentido y no sé qué. Pero estoy pensando en un caso de mis primos. Tengo 2, o sea, son 2.
un niño y una niña, el niño es mayor. Y El que él creo que es. sí, y él es mucho más acelerado que ella es súper tranquila. Es el Oye, caso. sí. Pero no es la generalidad Sí. es lo que está diciendo Abby, completamente. O sea, es que de verdad Sí. todos los casos que yo conozco así, y en verdad es muy marcado, o sea, el hijo mayor es muy serio. Y es lo mismo, ¿por qué? Porque el hijo mayor se cría un poco más entre adultos. Entonces es mucho más calmado y además como después le ponen como esa tarea un poco de hermano mayor, de cuidar, dar el ejemplo, pues son mucho más puestos en su sitio. En cambio, el niño chiquito, o sea, el segundo, como crece con niños, siempre tiende a ser mucho más explosivo y enérgico y desastrico también. Tú eras bien desastrico. Yo era bien desastrico y por eso hablo con conocimiento a causa. Y mi hermana era la más tranquila, la más condecorada en el colegio, mejor dicho. Y sí pasa, sí pasa. Es muy curioso. Bueno, ¿te parece si nos vamos a el hotspot? Ah, bueno, vámonos al hotspot. ¿Sí? Listo, y ahora llegamos a nuestro momento favorito y es el hotspot. Entonces yo voy a empezar con mi hotspot y es que me digas 3 cosas que tú tendrías muy firmes en la educación de tus hijos para que no presenten este síndrome de hijos únicos. Así tengan hermanos. Sí, porque es que es lo que tú dices, es un síndrome que se puede dar cuando uno tiene hermanos a alguien también un poco. Entonces, siento que algo muy importante es acostumbrarlos a no cumplirles todos sus deseos. Así uno tenga la posibilidad de, o sea, si tú tengas la manera, no sé, la manera económica, el tiempo, lo que sea, no, acostumbrarlos. Ni siquiera quiero ir a un plan. No, hoy no ya puedes. Fuiste al plan ayer. Hoy no. Quédate en la casa. O de chiquitos, mamá, quiero un helado ya. No, ayer ya te comiste un helado, hoy no te vas a comer el helado. Así, él va a comerse el helado, así estén en la heladería, así lo que sea. Acostumbrarlos a que es que no es hoy todo ya cuando quiero, porque siento que ese es el primero de los errores. A los niños a los que no se les acostumbra a que también se les puede decir no cuando crecen, siento que eso es un error gigante. El segundo, si es un hijo único, que además esto es algo que investigamos, que era lo que decías tú, tenerlo rodeado de niños chiquitos, para que él esté acompañado de sus pares, entonces ya sea con sus primos, con sus amigos, y hacer que haya mucha integración con los niños, precisamente para que él esté acostumbrado como a estar con otros niños y a tener que ceder y que aprender a compartir. Y que te peleas con otro niño y te tienes que volver a arreglar, ¿sabes? Porque pues un niño solo no va a pelear con él mismo. Y la tercera cosa, ¿qué sería? Tener una comunicación súper abierta con los hijos, que yo siento que eso falta un poco como en la generación de nuestros padres. En todo sentido falta comunicación con los niños. Entonces hablarlo muy de frente, como mira, uno tiene que ser más así, menos así, que siento que eso no pasaba tanto con los papás, a menos de que fuera algo pues muy malo, como no hagas eso. De acuerdo. Entonces creo que eso sería. Y yo quiero que nos cuentes una anécdota en la que tú hayas tenido que lidiar con alguien que tenga síndrome de hijo único. Claro, uno puede tener un síndrome de hijo único sin ser hijo único, como es un mi amiga síndrome, que contaba yo. Es solamente para los hijos únicos. Entonces, alguien que es un poquito más como... yo sé. Que hace como más berrinches o que... ¿En cualquier momento de mi vida? Sí, en cualquier momento te cuentas. Pues yo tengo una amiga, es una gran amiga mía, pero ella tiene síndrome de hijo único. Y actualmente tiene síndrome de hijo único. Sí. Sí, ella es supremamente caprichosa, a ella se le tienen que cumplir todos sus deseos, todo lo que ella dice es ley en la casa, y ella no es hija única, definitivamente. Y sí, y yo le he dicho, como de verdad, tú eres súper caprichosa, y eso pues está mal, o sea, tienes que aprender a compartir, y ella pues simplemente no le interesa. Pero o sea, ella reconoce que en verdad es así, como que ella sabe que hace muchos berrinches, o que es muy... O sea, sí y no. Ella sabe que tiene un temperamento complicado, pero no es consciente de que tanto. Exacto, de que tiene eso. Qué difícil. Es que, bueno, en realidad lo pero que pasa... Pero es que siento que fue en la educación. Eso radica. Es lo que te iba a decir. Y yo pienso en los papás de ella. Y yo creo que sí hubo errores. ¿Qué errores viste? Pues es que uno no puede juzgar, ¿no? Pues uno de padre seguramente porque uno, exacto. Errores. Pero sí, lo que tú dices, por ejemplo, le daban la comida, entonces era arroz, carne y papa, por ponerte un ejemplo. A ella le gustaba que le dieran la carne con un cuchillo y un tenedor. El arroz con otro tenedor diferente, para que no se ensuciara el tenedor de la carne. Luego la papa se la tenían que dar con otro tenedor y otro cuchillo. Ajá. ¿Y se lo cumplían? Claro. No. Claro.
Ay, O por es un gran ejemplo, error. los pancakes, A mí, en le cambio, tenían que hacer una carita feliz en el pancake. Pero entonces, si uno molestando, un día uno sabía que ya te tenían que hacer la carita feliz de maple syrup. Y si uno un día molestando le hacía así, porque yo lo hice, se ponía bravísimo. se ponía bravísimo y tocaba hacerle otro pancake. No. Sí. Entonces siento que ese tipo, yo le digo, no, te lo comes así, no vamos a botar No, y comida, no porque hay quieres, niños listo, que no entonces tienen no comida, comes. entonces no comes, ya. Porque, uy, eso me parece un error gravísimo. Entonces siento que va mucho en la educación que uno le da a los hijos. En pero cambio, sí en mi conozco. casa era, yo cuando era más chiquita a mí no me gustaba casi la comida, o sea, yo literal no comía. Entonces mi mamá, ella muy linda y muy suave, se sentaba con una correa alrededor del cuello y era, bueno, ella se cogía una revista porque yo me podía demorar 2 horas comiendo. No te paras hasta que no te comas la comida. No, es que no me gustan las verduras. Te las comes. Y se sentaba y se leía 3 revistas y con la correa y te la comes y te la comes. Y así yo aprendí primero a comer. ¡Qué necia! No es que tú te comes lo que tú quieres, o sea, punto, porque es que hay muchos niños que pasa eso. Yo solo como hamburguesa y papas y literalmente no comen nada más. Entonces mi mamá me quitó eso de entrada, como te comes lo que sea que te pongan en el plato. Y segundo, aquí el que manda soy yo, que a veces a uno se le olvida que los niños, o sea, hay que ponerles igual, no ser histéricos porque no es la idea, pero hay que ponerles límites muy claros, porque si no, a uno se le salen de las manos muy fácil. Y he tenido ejemplos muy cercanos. Sí, también. Que se les salen de las manos a los papás, o sea, y ya ni siquiera, ni siquiera aplican, porque además este era un fact que yo traía, y es que en realidad lo que dicen los expertos es que el hecho de tú ser hijo único o no ser hijo único no es lo que realmente te afecta y te va a hacer tener el síndrome, sino es la crianza que te dan tus papás. Sí, completamente. O sea, hay niños, lo que es que los estudios dicen, hay niños que pueden tener 8 hermanos y pueden tener más síndrome de hijo único que un niño hijo único, porque eso está en la crianza de los padres. ¿Qué tienes que hacer? Rodear, lo que decíamos ahorita, rodear a tu hijo de otros niños, actividades sociales en donde tengan que compartir, en donde Esté no rodeado tengan de otra gente igual. opción que compartir lo que tienen. Enseñarles a dar cosas, como a ser muy solidarios con las otras personas. Creo que eso es muy Además importante. que no todo es malo. O sea, uno tiende a pensar que entonces, no, el pobre hijo único va a estar solito, pues si yo ya tengo un hijo, tengo el segundo. Sí, hay cosas que le van a faltar de tener un hermano, pero también hay otras que son positivas, que te van a reforzar el hecho de tener un hermano. ¿Cuáles son? Los niños, o sea, esto es el otro fact que les traía, es que los niños que no tienen hermanos, es cierto que no comparten con alguien, pero también por esto mismo tienden a ser menos ansiosos y a ser menos competitivos, porque uno con hermanos es muy competitivo, o sea, siempre está, y los papás, yo creo que sin querer queriendo, en muchas ocasiones, no vamos a decir que todos, inculcan mucho este tema de la competitividad, es, ay, pero tu hermano porque sí, y tú por qué no, tu hermano porque le va mejor en el colegio, y tú eres más no sé y él qué. es más bonito y tú eres más grosero, y tú eres, y es esta vaina de, lo están comparando a uno todo el tiempo. Entonces, y eso genera traumas demasiado sin fuertes. darse o sea, cuenta. es que los papás, yo creo de verdad, sinceramente, que el 80% de los traumas que todo el mundo tiene vienen de sus papás. Y ellos lo hacen con el amor de la vida. Lo que pasa es que a uno nadie le enseña a ser papá. Sí, y en la época de nuestros papás, el que pedía ayuda, como el que iba a un psicólogo o algo así, era alguien que ya estaba como muy perturbado por alguna cosa, pero no era tan común uno pedir ayuda como, hey, no sé bien cómo hacer esto, sino era, pues arréglatelas y verás. Siento que ahorita hemos como concientizado mucho más el tema de la salud mental, del efecto que puede tener el trato que uno le da a un hijo o a otro, entonces los padres son un poco más abiertos. Y lo normal que es y receptivos, ajá. Y lo normal que es yo ir a creo terapia, sinceramente, no sé, el día que yo tenga hijos pues tal vez sea diferente, pero yo creo hoy que si yo, el día que yo tenga hijos, yo quiero voluntariamente ir a un psicólogo también y estar contrastando, no solamente que ellos vayan y ellos puedan hablar y les parezca bien hablar de cómo se sienten, hay que de normalizar qué tienen, que ellos vayan también. y normalizar que uno también vaya como padre, porque a ti nadie te, o sea, tú no tienes una escuela de ser padre, o sea, y uno comete errores y también está bien alguien que sepa mucho más del tema y de educación y de los niños para que uno pueda evitar cometer como esos errores. Y uno juzga mucho a los papás, pero en realidad no hay un manual y hay demasiadas, o sea, es que son muchas vainas también y uno es súper juzgón y es como es que mi papá no me dejaba salir y es que no sé qué, vaya y sea papá y tenga miedo de que a su hijo le pase algo viviendo en una ciudad insegura, o creo que sí uno le pasa como, los miedos. o sea, uno como papá, o sea, cuando nosotros somos papás, seguramente también vamos a cometer 250 millones de errores, pero entonces aquí la invitación es un poco a cuando sean papás o si tienen algún amigo, amiga o alguien cercano que vaya a ser papá, es como ser conscientes de que uno tiene que tratar de buscar ayudas y ser como lo más bueno posible en ese sentido, porque errores solamente va a haber y traumas también va a haber,
Además que, sí. o sea, es que ellos lo hacen desde el amor, o sea, en verdad, pero pasa, por ejemplo, alguna vez en el capítulo de fobias, no sé si se acuerdan, hablábamos de que las fobias muchas veces son hasta heredadas, y no solamente las fobias, muchas cosas, miedos, comportamientos, todo esto es heredado, Gustos. y hay muchos de nuestros comportamientos que le podemos llegar a pasar a nuestros hijos, como nos pasaron nuestros papás a nosotros, que son positivos, pero hay muchos otros que son negativos. Entonces, siento que es algo cuestión de uno reconocer que uno es un ser humano y que uno está aprendiendo y que uno como padre va a tener también que cometer errores, pero nada más chévere que no poderlo hacer, normalizarlo, hablar las cosas, hablar con un profesional cuando sea necesario. Yo creo que hay más de una familia que necesitaría una terapia familiar. Todas, es que... O sea, en mi familia me encantaría ir porque hay cosas que uno nunca soluciona, por ejemplo, o todo el errores mundo que se cometieron. necesita ir a terapia, todo el mundo, o sea, es demasiado normal, porque no necesariamente es como ir cuando uno ya no puede y está entrando en un colapso y no tiene formas y no ve vías de salida, sino que creo que cuando uno busca ayudas precisamente cuando está reconociendo que hay algo que uno puede cambiar y que uno puede mejorar, que esté mal, y simplemente estás acudiendo a alguien para encontrar salidas y para buscar otros caminos diferentes antes de precisamente que se te cierren todos los caminos. Y con los hijos esto funciona así, en verdad, muy bien. Cuando uno es más consciente de eso y uno ve, digamos, no sé, es que mi hijo está teniendo estos comportamientos y en vez de reprimirlo y en vez de... ¿qué puedo hacer para que los cambie? ¿Qué puedo hacer para o ayudarlos qué a parte cambiar? De mí los está fomentando también, porque pasa, también. O sea, por ejemplo, a mí me pasó, yo fui, bueno, una de las épocas en la que estaba yendo a la psicóloga, yo pensaba que lo que yo tenía era causado por A. Y ella, o sea, y uno empieza a hablar y a contar muchas historias y me di cuenta que muchos de mis comportamientos y cosas que yo quería mejorar y cambiar no venían de hace un año, venían de cosas que se me inculcaron de una u otra forma por medio de mis padres y de mi familia mucho tiempo atrás. Y es lo que decimos, son errores o son comportamientos que quedan y que vienen del amor y hasta son inconscientes y ni cuenta se dan, pero que pueden terminar generando como un daño. Entonces yo creo que aquí la reflexión y la conclusión del día de hoy, pues además del síndrome del hijo único, es un poquito que así como uno va al médico, no solo cuando está enfermo, sino para evitar enfermarse, siento que lo mismo pasa con un psicólogo. Uno puede ir y la idea sería que pudiéramos ir y hablar antes de que ya todo esté en colapso y el volcán haya hecho erupciones, sino cuando las cosas están como ahí para ver cómo está todo. Entonces, y no juzguen a los hijos únicos. En realidad, los hijos únicos son también grandes son muy personas. chéveres. Sí, son muy chéveres. Son muy chéveres y creo que eso va en la crianza, entonces... Sí, yo creo que todos tenemos que deshacernos de nuestro propio síndrome de hijo único, que todos podemos llegar a tener características, exacto. De hijo único, y los que son hijos únicos y están viendo este capítulo o escuchando este capítulo y se dan cuenta que tienen muchas cosas que cambiar, adelante todo, o sea, nosotros no somos producto terminado. Estamos siempre en proceso de cambio y... nunca vamos a ser producto terminado. Exacto, y mejor cambiar esos comportamientos que a veces nos puede como tropezar un poquito, como la convivencia con las demás personas. Entonces, nada. Esperamos que les haya gustado mucho este capítulo. Acuérdense de suscribirse en nuestro canal de YouTube de como @curioseame, Curioseame Podcast, y en nuestras redes sociales seguirnos en Instagram como @curioseame Podcast, Daniela Bizambra B y Juliana Sedán. Entonces, nada. Y en nuestro TikTok. Sí, en nuestro TikTok, que es Juli y Abby. Abby. Adiós. Chao.